Buenos días, hermanos. Mi nombre es Enrique Crespo, sirvo como pastor de misiones en la Iglesia Bautista Internacional y para nosotros es un privilegio estar aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Por favor, reciban un saludo caluroso de nuestra iglesia para todos ustedes, mis queridos hermanos. En el día de hoy vamos a estar tratando sobre un tema en Hechos, capítulo 11, y el tema que vamos a tratar es sobre cómo comienza la iglesia en aquella época. Nosotros hemos titulado el sermón La iglesia, sorprendente, poderosa y vigorosa. Y vamos a estar tocando el tema desde el texto de Hechos, capítulo 11, versículos del 19 al 26, según la Nueva Biblia de las Américas. Ahí vamos a estar moviéndonos en el día de hoy. Y vamos a estar viendo algunas cosas interesantes sobre cómo la iglesia utilizó y rechazó la cultura de su época y cómo el Espíritu Santo incluso gobernaba las cosas y cómo recibían guía del Espíritu Santo. Es algo que es importante en nuestros días. Decía A.W. Tozer, él decía lo siguiente: si el Espíritu Santo fuera retirado hoy de la iglesia, el 95% de lo que hacemos continuaría y nadie sabría la diferencia. Si el Espíritu Santo hubiera sido retirado de la iglesia del Nuevo Testamento, el 95% de lo que ellas hacían se hubiera detenido y todo el mundo hubiera notado la diferencia. Nota el contraste, hermano, que presenta A.W. Tozer entre la realidad de la iglesia presente y la diferencia con la iglesia nuevo testamentaria, primitiva, inicial. No es que fue perfecta la iglesia primitiva, pero sí se notaba una guía y el poder del Espíritu Santo fuerte en ella, de manera tal que aún en medio de sus debilidades pudo impactar el mundo de su época. En el día de hoy nosotros estamos enfrentando como iglesia retos similares con nuestra cultura, pero no son retos que es la primera vez que la iglesia enfrenta. La iglesia en el pasado, por ejemplo, la homosexualidad era más fuerte que ahora. La cultura pagana que se vivía en aquella época era mucho más fuerte que el neopaganismo que se quiere imponer al día de hoy. Por lo tanto, nosotros echar una mirada en este tiempo sobre qué cosas utilizó la iglesia en el pasado y cómo se manejó para enfrentar su mundo nos puede ayudar a nosotros para ver cómo podemos enfrentar el nuestro. Nosotros tenemos más conocimiento el día de hoy. Nosotros tenemos más herramientas y mecanismos administrativos, de investigación, de muchísimas cosas. Sin embargo, la iglesia al día de hoy no tiene la fortaleza, no está haciendo el impacto que la iglesia primitiva creó. No tiene esa expansión tan grande. Una iglesia con menos recursos, pero que tenía más poder y unción del Espíritu Santo. Y nota esto, de un homicidio, porque en Hechos capítulo 8 comienza con un homicidio, con Esteban. Y ahora mira cómo de ese homicidio Dios lo usa para expandir la iglesia. Mira lo que dice, vamos a comenzar a leer nuestro texto. Dice el versículo 19 de Hechos 11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, y este texto es similar, prácticamente igual, a Hechos capítulo 8, versículo 4. Dice, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Que es lo mismo que nos está diciendo aquí. Estas personas que habían sido esparcidas están predicando la palabra. Dice, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Dice, pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. Nota esto. Lo primero que está haciendo Lucas aquí es que está retomando la historia. Él dice, mira, ¿se acuerdas de aquello en Hechos 8 cuando yo te hablé que mataron a Esteban y salieron predicando el evangelio? Eso mismo está aconteciendo aquí. Vamos a retomar la historia. ¿Qué hizo en ese paréntesis de esa narrativa de Lucas? Bueno, Lucas contó que se había hablado de la evangelización en Samaria, en Hechos 8 del 4 al 24,
También te habla de la conversión del etíope, del eunuco etíope, en Hechos 8, del 26 al 40. Nos habla de la conversión de Pablo y su encomienda a los gentiles en el 9:15. Y hay algo interesante porque nos habla de la huida de Pablo y la paz en las iglesias, en Hechos 9, del 30 al 31, que lo vamos a ver más adelante, el texto. Si quiere, inclusive vamos a verlo desde ahora, porque así es un texto interesantísimo. Y así nos gozamos en lo que dice la palabra. Dice Hechos 9, desde el 26. Bueno, voy a coger desde el 30, que fue lo que dice. Pero cuando los hermanos lo supieron, que querían matarlo, él está narrando aquí, Lucas, que querían matar a Pablo. Dice, cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo. Seguía creciendo. Ese entre tanto puede ser traducido también como entonces, pero no importa cómo tú lo traduzcas, lo que está diciendo, que entre tanto sacaban a Pablo para que no lo mataran, porque donde quiera que llegaba Pablo se armaba un problema grande y él causaba mucha simpatía o un rechazo total, que lo que querían era apedrearlo y matarlo. Entonces dice, entre tanto pasaba eso con Pablo, la iglesia gozaba de paz por todas partes. O sea, el único problema era cuando estaba Pablo en el medio. O si lo coge como causa-consecuencia, por tanto, también te va a dar el mismo sentido. Así que no importa cómo lo pongas, la verdad es que sacaron a Pablo porque era demasiado problemático. Donde quiera que iba, era un problema. Los judíos lo querían matar. Sin embargo, en todas otras partes, en Judea, Galilea y Samaria, estaban en paz mientras no estaba Pablo. Por lo tanto, cogieron a Pablo, lo montaron en un barco, adiós Pablo, se fue a Tarso y estamos todos contentos. Ahí está Pablo en un zafacón ministerial. Y ese concepto lo vamos a ver más adelante. Pues bien, él relata eso ahí. Pero no solamente relata eso, sino que relata también la conversión de Cornelio. Se ve ahí como Pedro utiliza la llave para abrirle la puerta a los gentiles y viene una conversión, se derrama el Espíritu Santo sobre los gentiles. También nos relata, terminando el 11:18, una sorpresa. Así que termina todos estos relatos. Estamos viendo la evangelización de Samaria, la conversión de Pablo y su encomienda a los gentiles, la huida de Pablo y la paz en las iglesias, el inicio del ministerio a los gentiles, la conversión de Cornelio. Todo eso es lo que ha estado del 8 hasta el 11, ese gran paréntesis, antes de retomar ahora el tema Lucas. Y al finalizar ese relato, antes de retomar el tema, él hace una conclusión interesante, hablando sobre la conversión de Cornelio. Y en el momento, ese relato que está haciendo Pedro sobre la conversión de Cornelio, el momento cuando se derrama el Espíritu Santo sobre todos los gentiles. Miren la reacción de los hermanos al oír, los hermanos judíos, al oír el relato de Pedro sobre la conversión de Cornelio y el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles. Dice, al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Una sorpresa. ¡Wow! Los gentiles también se pueden convertir. Eso es lo que está hablando Lucas desde el capítulo 8. Y está diciendo la sorpresa de los judíos. Por eso es que estas personas no le están predicando a los gentiles, sino a los judíos. Pero hay una sorpresa aquí. ¡Wow! Los gentiles también se pueden convertir. Pero eso era lo que había dicho en el Antiguo Testamento. Eso es lo que planteaba Génesis 12, el pacto abrahámico. Génesis, o sea, ¿por qué la sorpresa? En Génesis 12 nosotros leemos, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es lo que planteaba el pacto abrahámico. El pacto abrahámico decía que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas a través de él y de la descendencia de Israel. Entonces, ¿por qué la sorpresa?
En Marcos 7, que se puede considerar el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Marcos, porque Marcos fue su amanuense, su secretario, ahí dice en el capítulo 7 claramente que el Señor le dijo a Pedro que no era necesario, que lo que entra por la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. Y dice que eso lo hizo haciendo limpios todos los alimentos. Por lo tanto, había rituales judíos externos, tradiciones que no eran prioritarias. Y en Mateo 28, del 18 al 20, está la gran comisión. Id por todo el mundo y haced discípulos de todas las naciones. Entonces, ¿cuál era la sorpresa? ¿Cuál era la sorpresa? La verdad es que por las cosas semejantes a las que están descritas aquí, quizás los discípulos no recibieron un buen discipulado que incluyera a los gentiles y solo predicaron a los judíos. Esto es importante. Esto es importante porque los hermanos que comienzan a predicarle a los gentiles no están faltando a la Dios. Están cumpliendo el propósito original de Dios. Están cumpliendo el espíritu y lo que se comunicó de una manera abierta. Pero por la tradición, ellos no entendieron. No parece que no fueron bien discipulados. Porque los que los discipularon a ellos no habían entendido esto, que decía todo el Antiguo Testamento y que Cristo mismo les enseñó. Por lo tanto, ellos fueron y comenzaron a predicarle el Evangelio a todo el mundo. Y la reacción que tuvo fue que predicaron a los griegos y predicando el Evangelio del Señor, la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número que creyó se convirtió al Señor. El Señor respaldó esa predicación. El Señor la respaldó y le concedió un gran número de creyentes. Pero noten esto que está acá. Nosotros estamos viendo aquí que le predicaron en Antioquía. ¿Qué era Antioquía? Antioquía era una ciudad en aquella época como de 500,000 de habitantes, era la capital de Siria, era la tercera ciudad más importante del imperio. Había mucha laxitud moral, era muy cosmopolita. Esa era la situación de Antioquía, muy cosmopolita, gente de muchos sitios, había mucho tránsito, mucha economía. La tercera ciudad más importante del imperio. Pero aquí es interesante porque en el versículo 21 y en el versículo 23 se enfatiza el término Señor. Bernabé también los exhortó, que eso lo vamos a ver más adelante, que permaneciesen fieles al Señor. Y la predicación del versículo 21 habla de que la mano del Señor estaba con ellos, que se le predicó el Evangelio del Señor Jesús y que la gente se convirtió al Señor 3 veces en el versículo 20 a 21 y uno más hacia abajo. O sea, el término Señor aquí es importante. Y es que el término Kyrios, que es Señor en el original, y Soter, Salvador, eran términos conocidos del mundo religioso mediterráneo en aquella época. Muchos en los cultos del misterio en aquellos años buscaban un Señor que los pudiera salvar. Un Señor que los pudiera salvar de todas las cosas y maldades y temores que ellos veían en esta vida. Y es eso lo que estos hermanos están tomando. Ese término cultural. No utilizaron el término Mesías, que era un término más judío, sino el término Señor. Le dijeron, este Señor, ustedes tienen aquí en sus culturas de misterio, en sus religiones de misterio, ustedes están esperando un Señor que los salve. Pues nosotros tenemos este Señor. Nosotros lo hemos conocido, nosotros lo hemos encontrado y este Señor sí trae salvación, no como lo que aparece en los cultos de misterio. Y dice que gran cantidad de personas se convirtió. Devolverse, el término convertirse, que ellos se devolvieron de hacia donde iban, dieron un giro de 180 grados y fueron a una dirección totalmente contraria. La mano del Señor hizo esto. Y en el versículo 24 se refuerza ese concepto. Fue Dios que estuvo respaldando. Versículo 22. Dice, la noticia de esto, noten esto que interesante, la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. Fue lo mismo cuando se formó una iglesia en Samaria.
Jerusalén se enteró después que sucedieron las cosas. No fue que Jerusalén mandó un equipo para plantar una iglesia, ni en Samaria, ni en Antioquía, sino que ellos están en Jerusalén y reciben esta noticia. Dice, la noticia de esto llegó a todos, a oído de la iglesia de Jerusalén. ¿Y qué hicieron? Y enviaron a Bernabé a Antioquía, que era chipriota. Era similar a los hermanos que habían predicado el evangelio, y era gentil. Por lo tanto, están buscando a alguien similar a ellos. Dice, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. ¿Por qué? Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y dice, y vuelve y repite, y una gran multitud fue agregada al Señor. Fue agregada, voz pasiva, igual que la mano del Señor estaba con ellos. Allá hay pasividad, el Señor está haciendo la obra. Nota esto, nosotros tenemos aquí una tensión entre la sodalidad y la modalidad. La modalidad se entiende como que es la parte institucional. La iglesia de Jerusalén, institucional. La iglesia se entera, ellos son los que deben de velar por la sana doctrina, porque ellos son cristianos, y todo aquel que se llame cristiano, pues tiene que tener, o que se llame discípulo de Jesús en ese momento, tenía que tener los mismos lineamientos. Esa es la institucionalidad. Eso le vamos a llamar, lo llaman algunas personas, modalidad a lo largo de toda la historia. Pero aquí viene algo. Los discípulos están haciendo algo diferente, algo que institucionalmente no aprendieron. Y son gente que están funcionando libremente, porque no podían ser controlados ahí porque estaban huyendo. Lo que hace las instituciones informales, cuando los cristianos se reúnen de manera informal, eso es lo que se llama sodalidad. Y hay muchas instituciones que han creado sodalidades, o muchos hermanos que han creado sodalidades a lo largo del tiempo. Pues bien, ahora viene un balance que tiene que hacer Jerusalén. Oyen esto, ellos no lo mandaron, pero ahora tiene que haber un orden sin sofocamiento, sin que sofoquen el movimiento. Antes eran los apóstoles y los profetas que predicaban. Sin embargo, ahora hay detalles del evangelismo de hermanos ordinarios. La sodalidad. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron ese balance. Control sin sofocar. Eligieron a Bernabé, que era alguien que podía facilitar y controlar. Era un chipriota, como ya dijimos. Y miren las características. Era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, se regocijó, animó a los demás cuando vio la mano del Señor y respaldó lo que se estaba haciendo. Y Dios respaldó también la labor de Bernabé, añadiendo una gran multitud. De hecho, es la primera conversión masiva de los gentiles que se relata. ¿Qué aconteció después? No se para ahí la cosa. Versículo 25. Dice, Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan a Saulo que estaba en el zafacón ministerial allá? Pues ahora Bernabé se acuerda de él porque Bernabé fue su titular, su protector. Él fue que lo presenta cuando todo el mundo estaba oyéndole a Pablo. Él lo presenta ante los apóstoles y les dice, mire, él se ha convertido realmente. Él lo ayudó y ahora él se acuerda de Pablo. Porque Bernabé no solamente veía lo malo, sino él veía lo mejor de las personas y había visto el potencial que tenía Pablo. Y él se acuerda de él y va y lo busca en Tarso. Pero esa palabra busca es la misma palabra que se usa para buscar a criminales o esclavos fugitivos. O sea, lo buscó con esfuerzo, como si fuera buscando a alguien que se había escapado de la prisión. Lo comenzó a buscar con entrega hasta que lo encontró. Dice, Pablo es importante. Dice, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Y dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Nota, ahora estos discípulos, aquí cuando esta comunidad cosmopolita, conocedora de los misterios y conocedora de la religión judía, ve a este grupo de gente, dice, esta gente no son ni judíos ni gentiles. Esto es una tercera vía.
estos son cristianos. Y el mote pudo haber sido despectivo. Pero también a los seguidores de Herodes, si recuerdan, le llamaban los herodianos. O sea que era un mote, los seguidores de alguien le ponían el nombre de eso. Y estos eran tanto los que hablaban de Cristo que le dijeron cristianos. Una tercera vía ellos vieron. Ni judíos religiosos con una serie de tradiciones, ni la religión de los misterios paganos. Algo diferente. Usan parte de la cultura, pero también van en contra de la cultura que hemos conocido. Es algo totalmente diferente. Algo totalmente diferente. Mis hermanos, ¿qué cosas nosotros podemos aprender en este día de este texto? ¿Qué cosas podemos aprender? Yo te propongo un par. No todo en la plantación de iglesias y en la obra de Dios en general obedece a una planificación humana precisa. No todo en la plantación de iglesias y en la obra de Dios en general obedece a una planificación humana precisa. No estamos en contra de planificar, ojo, la planificación es buena, pero tenemos que entender que si Jehová no edifica la casa, en vano se afanan los constructores. No todo obedece a una planificación humana. Esto no es un plan de marketing. Nota cómo la persecución de Esteban, que mencionamos en Hechos 8.1, aceleró el proceso de autoidentidad del cristianismo. Nadie hubiera pensado eso de un homicidio. Provocó el incremento en las misiones. De hecho, el centro de gravedad del cristianismo pasó de la iglesia de Jerusalén a la iglesia de Antioquía. En el año 66 o 70 fue la destrucción de Jerusalén. Y ya Dios sabía qué iglesia era la que iba a sustituir a Jerusalén para que siguiera con su obra. Y fue Antioquía. Y Cristo, como cabeza de la iglesia, el Espíritu Santo y Dios, movieron a su pueblo para que hiciera esto. Dios va adelante actuando independientemente de nuestros planes y de nuestros criterios. Un homicidio era impensable que eso iba a provocar esto. Pero Dios sabía lo que iba a pasar en el futuro, que en el año 66 o 70 iban a destruir la iglesia de Jerusalén. Por lo tanto, tenía que haber otra iglesia en otro sitio. Y esa otra iglesia incluso tenía que ser pluralista. En Hechos 13 nos habla de las características de esa iglesia. Nos dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Níger. Níger suena bonito, le decían el negro. Parece que era africano. Eso en el día de hoy posible que sea ofensivo, pero en aquella época no era ofensivo. Estaba Simón el negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. O sea, gente de alcurnia, estaba el negro, estaba también fulanito, estaba Perencejo. Había había multiplicidad de culturas ahí. Era una iglesia con diversidad. Y eso se necesitaba para poder alcanzar a un mundo con mucha diversidad. Una iglesia pluralista. Y así cambió el centro de gravedad. Usaron la cultura para predicar el evangelio, los elementos que podían rescatar, y también rechazaron los elementos negativos. O sea, ese es nuestro segundo punto. Hubo un uso de la cultura discrecional, eliminando lo malo, los prejuicios para predicar solamente a los judíos y usando lo bueno, la pluralidad, los conceptos de Señor y Salvador, el tipo de ciudad, etc. Decía Blond, un autor, la impresión que el libro de Hechos da es una sociedad con un sorprendente poder espiritual y vigor. Eso era lo que se mostraba aquí, que era una iglesia. Una sociedad con un sorprendente poder espiritual y vigor. Y eso es lo mismo que necesitamos al día de hoy si queremos impactar el mundo. Esa gente causaron curiosidad por su forma de vida. Causaron curiosidad por la entrega que tenían al Señor. Un Señor que era desconocido en el mundo, es verdad, pero que la gente estaba buscando en el fondo. Sabía que tenían algo, se sentían vacíos. Y al día de hoy es lo mismo.
Nosotros no vamos a impactar a las personas con marketing. Está bueno que lo hagamos. Está bueno que se usen las redes sociales. Pero eso no es lo que mueve principalmente a la iglesia. Son comunidades entregadas al Señor que tienen una vida que provoca curiosidad en aquellos que nos observan, hermano. Es el poder de Dios lo que va a traer conversión. Es la mano del Señor la que trae conversión. Lo hizo en aquella época y lo va a hacer también al día de hoy. Mira la oración que escribió A.W. Tozer en su ordenación. Dice, sálvame, sálvame de la maldición que yace en la oscuridad enfrentando al clero moderno. La maldición del compromiso, de la imitación, del profesionalismo. Sálvame del error de juzgar a una iglesia por su tamaño, su popularidad o la cantidad de su ofrenda anual. Ayúdame a recordar que soy un profeta, no un promotor, no un administrador religioso, sino un profeta. Que nunca me convierta en un esclavo de las multitudes. Sana mi alma de las ambiciones carnales y líbrame del ansia de publicidad. Eso decían hombres del pasado reciente. Líbranos, líbranos, Señor, de ambiciones carnales y del ansia de publicidad. La ambición carnal y el ansia de publicidad no es lo que va a dar crecimiento a una iglesia, de manera tal que el mundo sea impactado por ella. Nota cómo la entrega a la voluntad de Dios, haciendo su obra, utilizando la cultura en las ocasiones que tenga que ser usada y rechazando los elementos culturales negativos y entendiendo correctamente el mensaje de la palabra de Dios, es lo que real y efectivamente puede ser usado por el poder de Dios para que la mano del Señor siga trayendo a muchos arrepentimiento y conversión. Eso funcionó en aquella época y va a funcionar también ahora, porque Dios es el mismo, hoy, ayer y por siempre. Dios no respalda nuestros esfuerzos de marketing. Dios respalda su palabra. Por lo tanto, hay elementos de cultura que podemos utilizar y hay elementos de cultura que no debemos utilizar. Pero lo que es importante es que tengamos comunidades que provoquen curiosidad por nuestra forma de vida, porque están amparadas en el Señor. Y la mano del Señor añadirá cada día los que han de ser salvos. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por permitirme explicar la palabra de Dios en esta mañana y espero que pueda traer también consuelo y ánimo. Porque la iglesia es así. Tu iglesia, hermano, es sorprendente. Procura tú ser instrumento de Dios para que tu iglesia sea sorprendente, poderosa y vigorosa. Que Dios los bendiga a todos. Oremos. Señor que estás en los cielos, gracias, Padre, por estos conceptos que tú has dejado en tu palabra. Ayúdanos real y efectivamente poder acogernos, Señor, poder ser dirigidos por tu Santo Espíritu, para poder ser comunidades que sorprendamos al mundo con tu vigor divino y con tu poder de lo alto. Refleja, Señor, tu poder y tu vigor en nosotros. Que tu mano poderosa siga alcanzando a muchos a través de nuestras asambleas, de nuestras iglesias, de nuestras comunidades. En Cristo Jesús. Amén.